España. Más textos disponibles en Simba. 2. Manias. Afirmo que no existe, ni ha existido, un nieto de Adán sin ellas. Por lo que a mí toca, desde luego declaro que tengo una. Por ser lo que es y de quién es, no quiero aburrir al lector diciéndole en qué consiste. Pero, en cambio, voy a hablarle de las suyas y de las de sus amigos y allegados, con la previa advertencia de que la palabra mania no ha de tener aquí la única significación de locura que le da la ciencia. Yo la uso, además, en su acepción vulgar de extravagancia, resabio, etc. Así las cosas, repito que la humanidad entera es una pura mania. Me he convencido de ello desde que al conocer la mía, y por el deseo de consolarme de ella, di en la de observar las del prójimo. Yo era de los cándidos que ven a los hombres privilegiados solo a la luz de su fama o de sus relumbrones, y a los colaterales, con las cataratas que da la costumbre de mirarlos sin reparar en ellos. Un escritor ilustre, un pensador profundo, era a mis ojos el hombre que veía en sus libros. Representábamele, escribiéndolos, lo mismo que se retratan los poetas cursis, vestidos de etiqueta, arrimados al pupitre, graves y solemnes, y observando aquella regularidad matemática que encarga Torio que haya entre la mesa y el asiento. Rodeados de libros en pasta, unos cerrados, otros abiertos, la cabeza alta, los ojos casi en blanco, y las ideas pasando de la mente a la pluma con la facilidad con que bajan las cristalinas murmurantes aguas del monte a la llanura. De una inocentada por el estilo debe haber nacido la admitida creencia de que Buffon escribió su historia natural con guantes blancos. Si la celebridad era del género cáustico, veíala yo igualmente sentada a la mesa, ataviada en carácter, con cierto desaliño artístico, la melena revuelta y ondulante, por pluma una saeta con cascabeles, la boca sonriente y los ojos chispeantes. Y este y el otro, y todos los hombres de su talla, escribían a todas horas y siempre que se les antojaba. Los chistes de los unos y las profundidades de los otros, eran tan necesarios en ellos, como la facultad de ver en cuanto se abren los ojos. Sus cerebros estaban. 3. En constante elaboración, sin fatigas, sin violencias, sin la menor dificultad, y derramaban las ideas digeridas y a borbotones sobre el papel, tan pronto como la voluntad alzaba las compuertas con la pluma. A los guerreros famosos representábamelo siempre como se ven en el teatro, con la mirada napoleónica, cargados de cruces y alamares, y andando a paso trágico. A los diplomáticos, con la casaca bordada, la diestra en el pecho, sentados en áureo sillón, muchos protocolos encima de la mesa, y la izquierda mano sobre uno de ellos. A los músicos, a los pintores, abismados en las profundidades de su inspiración. En unos y en otros casos, nada de prosa doméstica, nada de dolores del cuerpo, nada de extravagancias, ni de resabios, ni de vulgar. ¡Qué candor el mío! Precisamente en esta aristocracia de la humanidad es donde andan el desorden, las miserias, las pasiones y las manias como Pedro por su casa. Y no habría libro más curioso, ni más triste, que el que tratara de las preocupaciones, ridiculeces, vicios y extravagancias de los grandes hombres, y de los que levantan una pulgada más que el vulgo de las gentes. Desde luego puede asegurarse que no hay, ni ha habido sabio, ni escritor de nota, que haya tenido ni tenga método, ni orden, ni gobierno en el estudio, ni en la comida, ni para escribir. Y rara es la obra que leemos y contemplamos con admiración, que no necesitara, como auxiliar poderoso en su nacimiento, alguna mania prosaica y hasta grotesca. Os dirán de un poeta célebre sus amigos, que escribe de pie y sobre un montón de libros colocados en una silla. Meseray, el historiador, trabajaba con luz artificial de día, y despedía a las personas que iban a verle acompañándolas, con la bujía en la mano, hasta la puerta de la calle. A Cornille le daba por lo contrario, buscaba la oscuridad para componer sus obras. ¿Quién no ha visto a Walter Scott retratado con un perro a su lado? La fama dice que manoseando la cabeza de este animal, era como mejor pensaba y escribía el célebre novelista escocés. Malherbe era muy friatico, y se ponía varios pares de medias a la vez, por 4. Lo cual, y temiendo ponerse en una pierna más que en la otra, las marcaba con letras. Él mismo confiesa que hubo día en que llegó a calzarse hasta la L. De un literato español, de reciente fecha, sea, dice uno de sus amigos que, mientras meditaba, se golpeaba la cabeza con una reglilla. Gretry, el músico, para inspirarse ayunaba rigurosamente y tomaba café a pasto, y enardecía su musa tocando el piano sin cesar, hasta arrojar sangre por la boca. Solo entonces descansaba y trataba de contener la hemorragia. Refiérelo el doctor Reveille, Porrisa, famoso higienista. Paer, mientras componía, gritaba con todas sus fuerzas y mandaba a su mujer, a sus amigos y a sus criados que gritasen también. Paisiello componía en la cama, y Zingareggi leyendo los clásicos latinos y los padres de la iglesia. A Byron le envanecía más su renombre de nadador que de poeta, y el haber pasado 6 veces el Helesponto por realizar la fábula de Leandro, le halagaba más el orgullo que el haberse vendido en un solo día 18.000 ejemplares de su Don Juan.
Tenía pasión por andar en mangas de camisa por parques y alamedas, y antojándosele que los transeúntes reparaban demasiado en su cojera, muy a menudo se enredaba a sopapos con ellos. En Inglaterra fue su vida un perpetuo escándalo que jamás le perdonó aquella encopetada aristocracia. Teniendo miedo a la obesidad, que él llamaba hidropesia de aceite, cuando fue a Grecia solo se alimentó de manteca y vegetales. Y como este alimento no bastaba a su naturaleza poderosa, entretenía el hambre, que sin cesar le asaltaba, con una oblea empapada en aguardiente. Todas las mañanas se media la cintura y las muñecas. Véanse sus memorias. Edgar Poe buscaba la luz fatídica y misteriosa con que alumbra sus portentosas investigaciones por los abismos del espíritu humano, en el alcohol. Era un borracho contumaz. Matóle el delirium tremens, y se halló su cadáver en medio de la vía pública. La vida de Swift, el inmortal autor de los viajes de Gulliver, fue una cadena de deslealtades y prevaricaciones, terminada con la locura. Al célebre J. Jacobo le atormentaba sin cesar la duda de su final destino. 5. Refiérese que en sus frecuentes paseos solitarios, lo mismo que en su habitación, solía elegir un blanco en los árboles o en la pared, al cual lanzaba su bastón desde cierta distancia. Si doy en él, pensaba, mi alma será salva. Si no le toca, se condenará. Lichtenberg dice textualmente, nadie es capaz de saber lo que yo padezco al considerar que, desde 20 años hace, no he podido estornudar 3 veces seguidas. Ah, si yo consiguiera persuadirme de que estoy bueno, qué feliz sería. Carlos Nodier no admitía en su biblioteca más que libros en octavo y Joubert arrancaba de los que adquiría todas las hojas que no le agradaban. Y como era hombre de gusto, quedábase con poco más que la encuadernación de cada libro. El pintor Rembrandt se moría de hambre teniendo tesoros amontonados en los sótanos de su miserable vivienda. Balzac sentía verdadera fiebre especuladora, y se pasó la vida tanteando negocios, siempre de baja estofa y desatinados, porque tenía poco dinero y no sabía más que escribir novelas. Y a que seguir, candido lector, si no cabría en libros la lista de las especies de rarezas, vicios y debilidades que tienen y han tenido los hombres cuyas obras admira el mundo y vencerán al tiempo. ¿Qué te diré yo ahora si de esa encumbrada región descendemos al mísero polvo de la tierra, a la masa vulgar de los mortales? Mira en tu casa, mira en tu calle, mira en la plaza, en la tertulia, en el paseo, y verás que cada hombre es una meña, cuando no un vivero de ellas. Tu mujer no se cortará las uñas en menguante, ni dormirá con sosiego después de haber derramado la sal sobre la mesa. Ni tú te pondrás a comer con otros 12, ni emprenderás viaje en martes, ni permitirás que en tal día se case ninguno de tus hijos. Fíjate en el primer corrillo que encuentres al salir de la casa, y observa. Un prójimo no haya palabras en su boca si no echa una mano a la corbata, a las solapas, a la cadena del reloj o a las patillas de su interlocutor. Otro se ve en igual apuro si no tira el sombrero hacia la coronilla, y no agarra por el brazo al mártir que le escucha. Otro necesita girar sobre sus talones. 6. Para pergeñar una frase, otro será derrotado en una porfia, aunque defienda el evangelio, si no se rasca un muslo en cada premisa, y no deduce la consecuencia sonándose las narices. Y, de fijo, no faltará uno, a quien le apeste la boca, que deje de arrimarla mucho a la tuya para darte el más breve recado. No digamos nada de las muletillas, hincapiés o apoyaturas del diálogo. ¿Está usted? ¿Me entiende usted? Me explico, pues, hasta el inescribible carraspeo de los que peroran, y los, sí, señor, mucho que sí comprendo, justo, claro, pues digo, tiene usted razón, ajaja, de los que escuchan, aunque no entiendan lo que se les dice, son el alma de la retórica de corrillos y cafes. La meña de los números es de las más corrientes. Hay hombre que la toma con el número 3, por ejemplo, y se lava de 3 chapuces, bebe de 3 sorbos, se pone la corbata en 3 tiempos, come a las 3 cosas en 3 platos, da 3 vueltas en el paseo y las 3 últimas chupadas al cigarro. Si el número 3 no alcanza a satisfacer sus deseos, como le sucede en la mesa, le triplica. Las ramas de esta familia son innumerables, y a ella pertenecen por un costado las personas que fían el éxito de sus negocios al resultado de una apuesta que se hace inmente, por el estilo de la que, según queda dicho, se hace a Rousseau a cada instante. Verbigracia. Un señor, a quien yo conozco, no da un paso en la calle sin contar un día de la semana, y al salir de casa se propone el en que ha de llegar al fin de su jornada, advirtiendo a ustedes que al éxito de este propósito une la suerte del negocio que va a emprender, o del asunto que a la sazón le preocupe. Supongamos que compra un billete de la lotería. Al salir de la administración se dice, si llego a mi casa en jueves, me toca, y a la que te vas, comienza a contar. Lunes, martes, miércoles. A razón de paso por día. Ganar a la apuesta sí, al poner el pie en el umbral de la puerta de su casa, le toca decir jueves. Estos monomaníacos son un tantico tramposos, pues ya la experiencia les hace conocer desde lejos si han de faltarles o sobrarles días, por lo cual cambian el paso en el sentido de sus conveniencias.
Pero la duda de si eso no licita la trampa, les hunde en nuevas preocupaciones, de lo cual les resulta una mania, remedio tan molesta como la mania, enfermedad. Sigue inmediatamente a esta la de ir siempre por el mismo camino para llegar al mismo punto. O, al contrario, buscar una nueva senda cada vez. 7. Que se emprende el mismo viaje, la de no volver a hacer, a comer ni a vestir, lo que hizo, comió y vistió el aprensivo el día en que le descalabraron en la calle o perdió el pleito. La de no pisar jamás la raya mientras se anda por la acera. La de no embarcar en días de R. La de no acostarse sobre el lado izquierdo después de beber agua. Y tutti quanti. Pues entremos con las carreras, oficios y empleos. ¿Han conocido ustedes algún marino que no use en los negocios terrestres el lenguaje náutico? Para el hombre de mar, si de mujeres se trata, la jamona es una urca, la joven esbelta una piragua. Fijarse en ella, ponerle la proa, hablarla, atracar al costado, casarse, zozobrar, irse a pique. El amante es un corsario. Si tiene mucha nariz, de gran tajamar. Si es alto, mucha guinda. Como el marino en tierra, hay médicos, y abogados, y curiales de toda especie, y militares. Y zapateros, que usan el lenguaje técnico de la profesión o del oficio, siempre que pueden, que siempre que les da la gana, lo cual sucede cada vez que se ponen a hablar. Y los aficionados a ciertos juegos. Para un sujeto a quien yo conozco, que 20 años hace juega diariamente a la basiga, 3 muchachas bonitas juntas son un basigote de ases. Si tiene un pleito ganado en primera instancia, dice que salió a buenas. Si es amigo del juez, que tiene comodín, y si busca recomendación para un magistrado, es porque quiere hacer las 4 cosas. Es seguro que el lector conoce a más de una docena de caballeros, de cuyos labios no se caen jamás el albur, el elijan, los parolis y otros análogos donaires del calo de los garitos. Pintoresca y culta meña que anda ya retosando en la literatura humorística al menudeo, y hasta en la comedia de costumbres españolas. ¿Y qué diremos de la meña política, si la mitad del género humano adolece de esa enfermedad? ¿Qué horas, Dios eterno, las de los unos devorando periódicos, tragándose sesiones de cortes, preámbulos de decretos y movimientos del personal? ¿Qué disputas en plazas y en cafés? ¿Qué jurar en la autoridad de ciertos nombres, y que renegar de otros? Que cavilaciones, que presentimientos, que sudar el kilo corriendo de esquina en esquina, y que alargar el pescuezo, ponerse de puntillas y encandilar los ojos para leer partes oficiales recién pegados, y hasta bandos de buen gobierno. Y estos son hombres de arraigo, libres, independientes, que pagan sin cesar para que vivan y engorden esos. 8. Mismos personajes que caen, y se levantan, y alternan en la política imperante, y se ríen de los cándidos babiecas que toman esas cosas por lo serio. ¡Qué vida la de los otros! El taller, el escritorio, las cajas de la imprenta, la buhardilla angosta, el andamio. 12 horas de trabajo penoso, poco jornal, 8 de familia, deudas indispensables, privaciones dolorosas. Y por todo consuelo, hablar muy bajito de la que se está armando. Acudir a sitios peligrosos para oír una noticia absurda, o entregar el roñoso chavo del ahorro para pagar los gastos de un viaje fantástico al falso emisario que tiene estas estafas por oficio. Ver al tirano siempre sobre sus cabezas y en su sombra y en todas partes, dejar la herramienta, o saltar del lecho al menor ruido, creyéndole anuncio de la gorda, soñar con pronunciamientos y barricadas, desechar honrosos acomodos por amor a la idea que ni sienten ni penetran, triunfar al cabo los suyos, echar la gorra al aire, enronquecerse victoreándolos, y quedarse tan tejedores, tan escribientes, tan cajistas, tan zapateros, tan pobres y tan ignorantes y tan paganos comer antes. Y locos de contentos, o meña de las manias, o candor de los candores. He dicho que la mitad del género humano está tocada de esas locuras. Pues la mitad de la otra mitad tiene, cuando menos, la meña de meterse en todo lo que no le importa, lo que tiene su vecino, lo que come, lo que viste, lo que gasta, lo que ahorra, lo que debe, qué empresas acomete, si son atinadas, si son locuras, si se arruinara, si lo merece, si no lo merece, si listo, si tonto, si terco, si candido. La casa que se construye en la plaza, porque es tan grande, porque tan chica, si alta, si baja, si huelgan los peones, si hay muchos, si hay pocos, si avanza la obra, que, así irá ello, si va lentamente, que porque no se acaba ya. Estas cosas quitan el sueño a muchísimos hombres, y por ellas sudan y porfian, y no tienen paz ni sosiego. Y los que se pasan lo mejor de la vida rascando las cuerdas de un violín, hinchándolas del pescuezo para hacer sonar un clarinete, o recortando figuritas de papel, persuadidos de que han nacido para ello, aunque la vecindad se amotine contra la música, y jalan en los basureros los primores que de las tijeras pasan, por paquetes, a los álbum de sus amigas. Y entre estos mismos seres, al parecer exentos de toda deformidad maniática, no hay cada meña que canta el credo. No es un filón de 9.
Ellas cada estación del año, amen de otras que no cito por respeto a la debilidad del sexo. Que son, sino manias, los estatutos de la vida elegante y las exigencias de la moda. Y la meña del matrimonio, y la de la paternidad, y la de la propaganda con tan santos fines, y la de hacer versos, y la de ser chistoso. Y la de culotar pipas. Pues todo esto, con ser tanto y tan frecuente, es un grano de anís comparado con la meña coleccionista, que va invadiendo el mundo en toda su redondez. Se coleccionan sellos, se coleccionan cajas de fósforos, se coleccionan botones, y tachuelas, y sombreros, y tirantes, y todo género de inmundicias, y se pagan precios fabulosos por cosas que los traperos abandonan con desdén en las barreduras. Un plato de Talavera vale ya tanto como una vajilla de la Cartuja, y un trapo da para una capa. Y si tiene auténtica y resulta por ella ser un pedazo del herreruelo de don Rodrigo Calderón, vale un tesoro. Y no tendrá precio si se trata de un jirón de la casa de los jirones, o de un pañal de la camisa de un cortesano de Felipe II. Un bargueño herrumbroso, infestado por las chinches y taladrado por las polillas, vuelve tarumba al hombre de gusto que topa con él en el desván de su vecino, o en los montones del rastro, y la espada mohosa, y la daga roída, y el morrión aplastado. ¿Quién sabe lo que valen hoy si el vendedor lo entiende y el comprador es de casta? Y etenos aquí, como traídos del brazo, de patitas entre los señores bibliomanos, la florinata, como si dijéramos, de las extravagancias y de los delirios. Este loco, y perdóneme la franqueza, no busca libros, sino ediciones. Ejemplares raros por su escasez y por su fecha. Un incunable que felicidad. Los de ciertos impresores, como los Aldos, los Estefanos, Plantinos y el Sevirios. La letra gótica o de Tortis. Y si el ejemplar es un gran papel y esta intonso Virgen María. Que efervescencia en el gremio, que ir y venir, que mimos al poseedor, que ofertas, que debates, que descripciones del ejemplar, que historias de su procedencia y vicisitudes. Y el asunto del libro es una chapucería escrita en bárbaro casi siempre, porque no puede ser otra cosa. Los libros buenos se imprimen y abundan. Los malos se imprimen una vez sola, y por eso escasean los ejemplares de los antiguos. Y precisamente porque escasean, los pagan a peso de oro los bibliomanos, con tal que estén cabales sus folios, tengan íntegros los márgenes y no carezcan de colofón, aunque huelan a demonios, y la 10. Pringue no deje por dónde agarrarlos. Por eso, por ser tan raros y tan viejos, son los más inútiles para el literato. Comúnmente tratan de esgrima, de jineta, caza, heraldica, cocina, genealogía, juegos de manos, caballerías, o de indecencias, celestinas, semejantes en el fondo, no en la forma, a la famosa de Rodrigo de Cota. He visto a un fanático ofrecer por una de estas, a otro que tal, un cuadro de Goya, 3 porcelanas del Retiro, no sé qué empuñadura de Benvenuto y 4.000 reales en dinero. Y se escandalizaron los peritos circunstantes y el venturoso poseedor, de lo mezquino de la oferta. Conocía yo el ejemplar codiciado, y te aseguro, lector, a fe de hombre de bien, que sus hojas, atestadas de viñetas, no mejores que las de las coplas de ciego, arranciadas y pringosas, no pasaban de 30, y que por todo forro tenían un retal de pergamino ampollado y lacerioso, con lamparones de cebo y otras porquerías. Pero era un gótico rarísimo, y ahí verá usted. Y yo dije para mí, contemplando al poseedor, al que quería serio y a los testigos, Señor, ¿para cuándo son los manicomios? Asombra oír narrar a estos hombres la historia de algunas adquisiciones de mérito. Que de viajes, de intrigas, de acechanzas, de astucia, de dispendios. Cuántas enemistades, cuántos odios a muerte entre prójimos, antes hermanos en el corazón, por la conquista de unos papelejos hediondos, que ni siquiera se dejan leer, en lo cual nada se pierde, porque se ventila en ellos insípidamente un asunto ridículo, amen de trasnochado. De la lealtad con que muy a menudo se juega entre estos señores, no he de ser yo quien hable aquí, sino la gente del oficio. Recuérdese la pelea habida años ha en la prensa entre el famoso don Bartolomé Gallardo y otro bibliófilo, muy distinguido y docto, que se firmaba con el seudónimo de Lupián Zapata. Aplicaba este al primero, cuya rapacidad en materia de libros es proverbial en la casta, después de haberle dicho de propia cuenta más de otro tanto en variedad de metros y de prosas, las siguientes frioleras, obra, si no recuerdo mal, del famoso solitario, padre grave de la orden. Caco, cuco, faquin, biblio pirata, tenaza de los libros, chuzo, puá, de papeles, aparte loganzua, huron, carcoma, polilleja, rata, uñilargo, garduña, garrapata, 11. Para sacar los libros, cabria, grúa, argel de bibliotecas, gran falva armada en corso, haciendo cala y cata. Te pones por corbata una maleta, un simancas te cabe en el bolsillo, empapas un archivo en la bragueta. Juegas del 2, del 5 y por tresillo, y al fin te sorberas, como una sopa, de libros llenas África y Europa.
Por cierto que esta moral debe ser muy antigua y corriente entre la gente del rebusco, porque recuerdo haber leído, con referencia a Barthélemy, que habiéndosele preguntado una vez cómo había podido reunir la rica colección de medallas que poseía, respondió con el candor de un niño. Me han regalado algunas, he comprado otras, y las demás las he robado. Dicho esto, lector que, cuando menos, tendrás la meña de ser buen mozo, por ruin, y encanijado que seas, hago punto aquí, apostándote las 2 orejas a que siendo, como te juzgo, hombre de bien, después de meter la mano en tu pecho, no te atreves a tirar una chinita a mi pecado. 1880. 12. José María de Pereda. José María de Pereda y Sánchez Porra Polanco, 6 de febrero de 1833, Santander, 1 de marzo de 1906, fue un novelista español del periodo realista, autor de célebres novelas de costumbres. También fue político, afiliado al carlismo. Sus obras más conocidas son Peñas Arriba, de tal palo tal astilla, La Puchera y, especialmente, Sotileza, que le dieron gran reconocimiento, lo cual dio lugar a que ya en 1872 fuese correspondiente de la Real. 13. Academia Española. Fue realista y costumbrista, próximo al romanticismo y naturalismo. Fue descrito, así como todo lo relacionado con él, como perediano. Muchas de sus obras son de carácter autobiográfico. Su corriente literaria más habitual era el realismo, al igual que su contexto histórico. Rechazó las novedades del mundo moderno y ha pasado a la historia por ser uno de los maestros del costumbrismo y de la novela regional, pero supo trascender lo anecdótico para dotar a su obra de un cuidado y un vigor que traspasa el mero regionalismo y lo hizo con una forma moderna de gran valor literario. 14.